Wade Carter no era un hombre que dejara pasar los detalles. Había vivido solo tantos años que su mirada se había vuelto más aguda, justo lo contrario de lo que les pasa a muchos hombres cuando el tiempo les pesa encima. Sabía notar cuando el ganado cambiaba de humor antes de espantarse, podía leer el clima mirando el color del cielo por la tarde, y era capaz de reconocer un sonido extraño en mitad de la noche, incluso antes de abrir bien los ojos. Por eso, cuando una mañana apareció una figura en la loma del este de su rancho y se quedó allí de pie, inmóvil, sin acercarse ni hacer el menor ruido, Wade la vio de inmediato. Pero no dijo nada. Terminó su café con calma, siguió con sus tareas y dejó que la mañana corriera como suelen hacerlo en esas tierras abiertas, despacio, bajo un cielo tan ancho que a veces hacía sentir a un hombre libre, y al mismo tiempo muy pequeño. Pero al caer la tarde, cuando la luz del sol se volvió anaranjada y la colina volvió a quedar vacía, Wade se quedó mucho rato apoyado en la cerca mirando hacia el este. Fuera quien fuera aquella persona, había permanecido allí horas enteras, y no era la primera vez. También había estado el día anterior, y el anterior a ese, 3 mañanas seguidas, siempre en el mismo lugar, con la misma quietud, con esa paciencia tranquila que no parecía tener prisa por nada. Por experiencia, Wade sabía que la gente que observa la tierra de otro durante tanto tiempo sin hacer nada, no suele estar buscando problemas. Lo que están haciendo es reunir valor. Y fuera lo que fuera para lo que aquella muchacha necesitaba valor, Wade pensó que ya era momento de averiguarlo. En aquellos años después de la guerra, el oeste había creado un tipo muy particular de hombre. No el tipo ruidoso que aparecía en las novelas baratas, con pistolas brillando y discursos que retumbaban entre los cañones. No. Otro tipo. Hombres callados. Hombres que habían llegado hasta esas tierras no para conquistar nada, sino porque el ruido del mundo que habían dejado atrás se había vuelto insoportable. Wade Carter era uno de ellos. 15 años antes, había llegado desde Tennessee con una mula, una brújula rota y una idea muy clara en la cabeza: vivir tranquilo y que lo dejaran en paz. Había levantado su rancho en un valle poco profundo entre 2 lomas, donde el pasto crecía escaso pero suficiente, donde un arroyo corría limpio durante 7 meses al año, y donde el pueblo más cercano quedaba a un día entero de cabalgata, a través de un territorio que no invitaba a las visitas. Cuidaba unas 200 cabezas de ganado con la ayuda de 2 peones que trabajaban con él según la temporada. Tenía un pequeño huerto junto a la cocina. Leía siempre que lograba conseguir algún libro. No bebía más de la cuenta, no jugaba apuestas. Y en 15 años jamás había disparado contra otro hombre. En aquellas tierras de frontera, eso era casi un milagro. La mañana en que decidió subir a la loma, el cielo todavía estaba pálido en los bordes, y el suelo se sentía frío bajo sus botas. No llevaba el rifle. Había pensado en tomarlo durante unos 30 segundos, de pie en la puerta de la casa, pero al final decidió dejarlo. Si aquella persona hubiera querido hacerle daño, había tenido 3 días enteros para intentarlo. Y no lo había hecho. Eso ya significaba algo. Subió la pendiente del este entre enebros dispersos y piedras sueltas, caminando con paso firme. No intentó moverse en silencio. Sus pisadas sonaban claras sobre la grava, como las de un hombre que se acerca a una fogata ajena y quiere que lo escuchen llegar. Era una forma de darle al otro tiempo para decidir qué hacer. Ella seguía allí cuando Wade alcanzó la cima. No estaba agachada ni escondida. Estaba de pie, completamente visible, con los brazos a los lados del cuerpo, observándolo mientras él recorría los últimos metros de la subida. Su expresión no revelaba nada. Era joven, tal vez 18 o 19 años. Llevaba un vestido de piel de venado y unos mocasines gastados por el camino. Tenía el cabello recogido hacia atrás y un rostro afilado, preciso, de esos que parecen hechos para medir distancias. Sus ojos eran oscuros y firmes. No retrocedió cuando Wade se acercó. No buscó ningún arma.
Simplemente esperó. Y en esa espera había una calma extraña que Wade reconoció sin saber exactamente por qué. Algo que le resultaba profundamente familiar. Era la calma de alguien que ya había considerado lo peor que podía pasar. Y había decidido aceptarlo. Wade se detuvo a unos 3 metros de ella. Durante un momento se miraron en silencio bajo la luz fría de la mañana. Luego Wade dijo: «¿Buenos días?» Ella no respondió. Él lo intentó otra vez, con voz tranquila. «Llevas 3 días subiendo aquí arriba». Algo cambió apenas en su expresión. No fue sorpresa. Más bien una señal de reconocimiento. Como si hubiera esperado que él se diera cuenta y solo estuviera midiendo cuánto tardaría. Era apache, eso estaba claro. El trabajo de cuentas en su vestido, la manera en que se mantenía quieta, esa forma particular de observar el mundo propia de alguien que había crecido en un lugar donde ser visto en el momento equivocado podía costarte la vida. Wade había tratado suficientes veces con los mezcalero apache a lo largo de los años, no siempre en paz, pero casi siempre con honestidad, como para saber que no debía sacar conclusiones antes de hacer preguntas. Había aprendido muy pronto que gran parte de la violencia en aquella frontera empezaba así, con hombres convencidos de que ya conocían la respuesta antes de preguntar. Así que Wade preguntó con calma: «¿Necesitas algo?» La joven lo observó largo rato. Después habló en inglés, despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, como si las hubiera preparado desde antes. «Necesito hablar con usted. Sobre su agua». Wade Cotter no reaccionó como tal vez Aponi había imaginado. No se rió. Tampoco se tensó ni llevó la mano al cuchillo que colgaba de su cinturón. No le dijo que el agua era suya, ni le ordenó que regresara por donde había venido. Se quedó quieto en la cima de la loma, bajo la luz pálida de la mañana, pensando unos segundos en lo que ella acababa de decir. Luego habló con sencillez: «Bajemos a la casa. Voy a preparar café». Durante el descenso por la pendiente, fue cuando Wade supo su nombre. Aponi. Lo descubrió poco a poco, como se descubren casi todas las cosas en la frontera. Sin prisa, en los espacios entre silencios que ninguno de los dos sentía necesidad de llenar. Ella le contó que había venido enviada por su abuela, Iskara. Su gente llevaba 2 semanas acampando detrás de 2 colinas al norte. Estaban siguiendo un corredor que su pueblo había utilizado durante generaciones mientras viajaban hacia las tierras altas del verano, más al norte. Pero el arroyo que cruzaba las tierras de Wade, el mismo que doblaba hacia el este junto a su rancho, y luego se abría paso por un cañón angosto antes de perderse en la llanura. Era el último punto de agua confiable en más de 90 kilómetros a la redonda. Y algo, río arriba, había cambiado. Wade escuchó. Dentro de la casa sirvió café y colocó frente a ella una taza de metal. Aponi la sostuvo entre las manos, como hacen las personas cuando tienen frío, o cuando están cansadas, o cuando cargan con ambas cosas al mismo tiempo. Entonces explicó lo que Iskara la había enviado a decir. El arroyo estaba bajando con poca agua, mucho menos que en cualquiera de los últimos 12 años que su gente había pasado por esa ruta. El ganado de Wade había pastado toda la primavera en las orillas altas del arroyo. La vegetación que antes mantenía firme la tierra había desaparecido, sin esas raíces sujetando el suelo. Las orillas comenzaron a desmoronarse. El barro estaba llenando el cauce. El agua que finalmente llegaba al cañón donde estaba su campamento, llegaba turbia, débil, casi convertida en un hilo. Aponi explicó todo eso con calma, sin reproches. Eso fue lo que más sorprendió a Wade. No había enojo en su voz, ninguna acusación, solo hechos. Ella no había venido a culparlo. Había venido porque Iskara, después de discutir durante 3 días con los demás del campamento, decidió que la solución más sensata era hablar con el hombre que cuidaba esa tierra y decirle la verdad. Por eso Aponi había esperado 3 días en aquella loma. Quería asegurarse de haber leído bien al hombre antes de acercarse. Wade bebió un sorbo de café
y pensó en la orilla del arroyo. Sí había notado la erosión, pero de esa manera distraída con la que uno percibe las cosas cuando todavía no parecen urgentes. Había pensado en mover el ganado, había pensado en cercar esa parte del arroyo, pero lo había ido dejando para después, como se dejan las cosas que parecen poco importantes, hasta que un día dejan de serlo. ¿Cuántas personas hay en su campamento?, preguntó Wade. Aponi respondió. Luego él preguntó por los caballos. Ella también respondió a eso. Wade permaneció largo rato en silencio mirando por la ventana, observando cómo la luz de la mañana se extendía sobre su tierra. Aponi no lo apresuró. Bebió su café y esperó. Era la misma paciencia que había mostrado en la loma. No era una paciencia débil. Era la paciencia de alguien que sabe que ya dijo lo correcto. Y ahora solo queda ver si la otra persona es capaz de escucharlo. Wade sí era capaz de escuchar. Eso era algo que quienes lo conocían un poco entendían bien, y que quienes no lo conocían a veces confundían con indiferencia. Wade hablaba despacio, actuaba despacio. Pero esa lentitud no era vacío. Era el resultado de una decisión que había tomado hacía muchos años. La mayor parte del sufrimiento que había visto en el mundo venía de gente que se movía demasiado rápido. Hombres que actuaban antes de entender, que hablaban antes de escuchar, que disparaban antes de preguntar. Por eso Wade había construido su vida sobre una idea sencilla. Si uno se detiene lo suficiente, el mundo termina mostrando lo que realmente es. Y lo que el mundo era en ese momento era esto: una joven sentada a su mesa. Una muchacha que había cruzado sola un terreno duro y seco, que había esperado 3 días en una loma fría, solo para pedirle, con dignidad y sin una sola amenaza, que prestara atención a lo que su ganado estaba haciendo con el agua de la que dependían otras personas para vivir. Y Wade había estado a punto de seguir ignorándolo durante un mes más, tal vez más tiempo, hasta que el daño fuera mucho peor. Wade dejó la taza sobre la mesa. «Puedo sacar el ganado de la orilla alta hoy mismo», dijo. De todos modos ya pensaba moverlos a otro sector. Se quedó pensando unos segundos. El barro tardará en asentarse. Pero si cercamos la orilla y dejamos que la hierba vuelva a crecer, en 2 o 3 semanas el arroyo debería mejorar. Se detuvo, calculando los tiempos en su cabeza. Aponi lo miraba con una expresión que Wade empezaba a entender. Era la mirada de alguien que está ajustando una expectativa, porque la realidad que tiene enfrente es distinta de la que había imaginado. ¿3 semanas sería demasiado?, preguntó Wade. Ella negó con la cabeza. «Podemos esperar». No esperábamos esta respuesta. Wade la miró. ¿Qué respuesta esperaban? Aponi pensó la pregunta con honestidad. Esperábamos que nos dijeran que nos fuéramos. Wade reflexionó un momento. Luego dijo con tranquilidad, sin dramatismo: «Esta agua también es de ustedes». Hay frases que cambian el rumbo de una conversación, no porque fueran palabras elegantes, ni porque quien las decía estuviera intentando impresionar a nadie, sino porque eran sencillamente verdad. Una verdad tan clara que los dos lo sabían en ese mismo instante. Solo que uno de ellos acababa de decirla en voz alta por primera vez. Aponi lo miró desde el otro lado de la mesa y algo cambió en su rostro. No fue exactamente suavidad. Fue más bien una atención distinta. Como cuando uno decide mirar algo otra vez, con más cuidado, porque de pronto entiende que merece ser observado con respeto. 1 hora después, Aponi se levantó, salió de la casa y regresó por el mismo camino por el que había llegado, subiendo la loma y perdiéndose detrás de la cresta. Wade Cutter pasó el resto de la mañana trabajando junto al arroyo. Movió la cerca de la orilla alta. El trabajo no era sencillo. El sol empezaba a calentar con fuerza mientras él arrancaba los postes viejos de la tierra y los volvía a clavar más atrás, unos 12 metros lejos del borde del agua. Estiraba el alambre con las manos, tensándolo con paciencia. Mientras trabajaba,
Sus dos peones observaban en silencio. Uno era Amos Pike, un hombre callado que llevaba años ayudándolo en el rancho. El otro era Luke Tanner, más joven, pero igual de trabajador. Ambos tenían esa expresión particular de quienes han decidido no hacer la pregunta que claramente les ronda por la cabeza. Wade les explicó lo que estaba haciendo. ¿Y por qué? Amos Pike simplemente asintió y comenzó a ayudar sin decir una palabra. Luke Tanner solo hizo una pregunta. ¿Apache? Wade respondió con calma. Sí. Luke volvió a asentir. Y siguió trabajando. Eran buenos hombres. Wade los había mantenido a su lado precisamente por eso. Porque eran el tipo de hombres que no necesitaban escuchar la misma explicación dos veces. Los días que siguieron no se desarrollaron como Wade había imaginado. En su cabeza, después de hablar con Aponi, todo parecía sencillo. Él arreglaría el problema en su tierra. El arroyo se recuperaría. La gente de ella seguiría su camino hacia el norte sin conflictos. Y todo quedaría como un pequeño episodio de entendimiento en la frontera. Pero Wade estaba equivocado en una cosa. Aquella historia no iba a quedarse pequeña. 4 días después de la conversación con Aponi, 2 jinetes llegaron desde el norte y se detuvieron frente a la entrada del rancho. Venían del rancho vecino, una propiedad grande al norte que también criaba ganado y compartía el mismo arroyo en el límite de sus tierras. El mayor de los 2 hombres era Silas Crow, un hombre ancho de hombros, ya cerca de los 50 y tantos años, con ese tipo de rostro que parecía haber nacido permanentemente molesto. A su lado cabalgaba su hijo, Clay Mercer, más joven, pero con la misma mirada dura. Habían visto la cerca movida, y querían saber por qué. Wade les explicó. La expresión de Silas Crow no cambió. «Moviste tu cerca por los Apache», dijo, con el mismo tono que usaría alguien para decir que un hombre había perdido la cabeza. Wade respondió con calma que había movido la cerca porque la orilla del arroyo se estaba desmoronando. Si no arreglaba el problema ahora, terminaría costándole mucho más después. Y eso era verdad. No mencionó a los Apache primero. Silas Crow lo observó largo rato, entrecerrando los ojos, buscando alguna grieta en esa explicación. Cuando no la encontró, cambió de estrategia. «Están acampados detrás de 2 colinas», dijo. «Lo sabes». «Lo sé», respondió Wade. «¿Y no te preocupa?» No era realmente una pregunta. «No particularmente», contestó Wade. Silas Crow permaneció un momento sobre su caballo mirando la nueva línea de la cerca. Wade pudo ver que el hombre estaba pensando, no exactamente cambiando de opinión, sino decidiendo hasta dónde quería empujar una conversación que no estaba saliendo como había esperado. Finalmente dijo, «En unas semanas se irán, pero el patrón queda. El año que viene volverán esperando el mismo trato». Wade respondió sin dudar. «Supongo que sí». Silas Crow lo miró una última vez, evaluándolo con dureza. Luego giró su caballo y cabalgó hacia el norte sin decir otra palabra. Clay Mercer lo siguió. Esa tarde, Wade se sentó en el porche de su casa y pensó en Silas Crow. Y en ese problema viejo que siempre había existido en la frontera. Hombres que ven una acción razonable, como si fuera una amenaza. Hombres que creen que la generosidad es debilidad, que admitir las necesidades de otro significa empezar a perder algo que no puedes permitirte perder. Wade nunca había logrado entender del todo esa forma de pensar. Había crecido lo suficientemente pobre como para saber lo que se siente necesitar algo, y que alguien te diga que no, sin ninguna razón justa. Y ese recuerdo siempre lo había hecho más lento que otros hombres a la hora de decir que no. 2 mañanas después, Aponi regresó. Pero esta vez no apareció en la loma. Bajó directamente por el camino principal hasta la entrada del rancho, llegando a la cerca en plena tarde. Y ese gesto también decía algo. Aponi había traído algo consigo. Era un pequeño recipiente de barro, sellado con un trozo de piel de venado. Dentro había una preparación medicinal hecha por Iskara,
elaborada con plantas que crecían en las montañas altas. Lo dejó sobre el poste de la cerca sin ceremonia alguna, y explicó con sencillez. Es para las heridas. Es muy bueno para las heridas. Mi abuela quiere que lo tengas. Wade Cutter tomó el pequeño recipiente y le dio las gracias. Luego quedó un silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era distinto. Menos cuidadoso. Más parecido al silencio que aparece cuando dos personas empiezan a darse cuenta de que la distancia entre ellas ya no es tan grande como pensaban. Aponi le dijo que todavía había algo más que quería contarle. Si él tenía tiempo. Wade sí lo tenía. Esta vez no entraron a la casa. Se sentaron en los escalones del porche, bajo la luz brillante de la tarde, con la tierra abierta frente a ellos hasta donde alcanzaba la vista. Fue entonces cuando Aponi habló de su abuela. El nombre de Iskara, explicó, significaba algo parecido a la mujer que lee el cielo. Y para ella era la persona más importante que había conocido en toda su vida. Había crecido aprendiendo de ella casi todo. Aprendió a seguir rastros. Aprendió a leer la tierra. Aprendió a entender lo que un tramo de pasto o una fila de piedras podía decir sobre el agua, sobre el clima, sobre quién había pasado por allí y cuándo. También fue Iskara quien decidió que Aponi debía venir hasta el rancho. No fueron los guerreros, ni los hombres que opinaban que lo mejor era marcharse y buscar agua en otro lugar, aceptando esa pérdida como una más en la larga lista de pérdidas que su pueblo ya había sufrido. Iskara había dicho simplemente, «Ve a hablar con ese hombre, dile la verdad, y mira de qué está hecho». Wade le preguntó entonces qué había pensado su abuela cuando Aponi regresó al campamento, y le contó lo que había ocurrido. Aponi sonrió por primera vez. Fue una sonrisa breve, sincera, de esas que aparecen antes de que una persona se dé cuenta de que está sonriendo. ¿No se sorprendió?, dijo. Luego añadió. Dijo que había observado tu tierra durante 2 días desde lejos antes de enviarme, y que cuando una tierra está cuidada como la tuya, casi siempre es porque el hombre que vive en ella presta atención. Aponi hizo una pausa. Quería que lo supieras. Wade pensó mucho en esas palabras después de que ella se marchó. Que Iskara hubiera pasado 2 días leyendo su tierra. Como si fuera una carta. Buscando en ella el carácter del hombre que la trabajaba. Y que hubiera encontrado algo digno de acercarse. Era una de las cosas más extrañas, y también más profundas, que alguien le había dicho en toda su vida. Y ni siquiera había sido Iskara quien lo dijo directamente. Había llegado hasta él envuelto en una piel de venado, apoyado en un poste de cerca. Wade no estaba muy seguro de qué hacer con algo así. Lo que Wade aún no sabía, lo que solo entendería más tarde cuando aquel verano mostrara su verdadero rostro, era que la conversación con Silas Crow no había terminado en la entrada de su rancho. Después de irse, Silas Crow siguió hablando. No era un hombre que olvidara fácilmente las cosas. Y lo que había visto, un ranchero moviendo su cerca para facilitar el paso de los apache que cruzaban la región, le había molestado demasiado como para dejarlo pasar. Habló con los hombres de su propio rancho. Y también habló con otro hombre, un comerciante llamado Barrett Voss, que tenía un pequeño puesto de intercambio en un cañón a unos 5 kilómetros hacia el este. Barrett Voss era un hombre con más enemigos que amigos, y con un odio muy antiguo hacia los apache. Un odio que venía de un ataque ocurrido 7 años atrás. Un recuerdo que todavía llevaba clavado en el pecho. Y Barrett Voss, que era precisamente el tipo de hombre que siempre espera una excusa para actuar según su rencor, escuchó la historia con mucho interés. Los problemas empezaron un martes. Wade estaba en el granero intentando reparar el eje roto de una carreta cuando Amos Pike entró desde el campo del este. Habló con su tono habitual, tranquilo, sin alarma. Amos Pike siempre decía las cosas así. Hay humo saliendo del cañón. Wade salió del granero y miró hacia el horizonte. No era humo de cocina. Era un humo negro,
espeso, el humo de algo que ardía con fuerza, y venía exactamente del lugar donde el campamento de Aponi había estado. Wade montó su caballo antes de que Amos Pike terminara la frase. Cabalgó durante media hora atravesando terreno duro que conocía tan bien que podía avanzar a una velocidad que habría sido imprudente para cualquiera que no supiera leer esas colinas. Cuando llegó al cañón, entró a galope, y entonces vio lo que estaba ocurriendo. Barrett Boss y 4 hombres estaban dentro del campamento, o lo que quedaba de él. 2 refugios de ramas habían sido quemados hasta los cimientos. Las provisiones estaban tiradas por todas partes. 3 caballos estaban atados a una cuerda, y los hombres estaban cortando las riendas para llevárselos. Barrett Boss sostenía un rifle. Con él mantenía a distancia a 4 hombres apache, hombres desarmados. No esperaban un ataque a plena luz del día en un lugar donde habían acampado sin problemas durante 12 años. No había rastro de Aponi, tampoco de las mujeres mayores. Wade descubriría más tarde que estaban en el arroyo cuando llegaron los atacantes y que se habían escondido entre los arbustos río abajo. Pero en ese momento Wade solo vio una cosa: un hombre con un rifle, arreando a otros hombres como si fueran animales. Y entre los restos del campamento estaban las pertenencias de alguien que 3 días antes había estado sentada en los escalones de su porche hablándole de Iskara. Wade no dudó. Cabalgó directo hacia el centro de la escena. Lo que Barrett Boss esperaba ver no era a Wade Cutter entrando a todo galope por la boca del cañón y deteniendo su caballo justo entre el rifle y los hombres apache. Barrett Boss soltó una maldición y bajó un poco el arma. No del todo. Empezó a decir algo sobre que Wade había perdido la cabeza. Wade no se molestó en escuchar. Colocó su caballo atravesado frente a los hombres de Barrett Boss y miró al comerciante con una expresión muy particular. No era rabia. La rabia se puede leer, se puede negociar, se puede manipular. Aquello era otra cosa, algo más silencioso y mucho más definitivo. Wade Cutter habló sin levantar la voz. Baja ese rifle, toma a tus hombres y salgan de este cañón. Barrett Boss soltó una carcajada. Fue un error. Después empezó a decir varias cosas sobre los apache y sobre lo que, según él, se merecían. Cosas que no vale la pena repetir. Wade esperó. Esperó hasta que el hombre terminó de hablar. Entonces respondió con calma. Silas Crowe está al norte de aquí. Marshal Wyatt Boone está al sur. Los conozco lo suficiente como para que me tomen en serio cuando les cuente lo que estás haciendo hoy en este cañón. Dejó que esas palabras pesaran un momento en el aire. Luego añadió: si quieres llevarte los caballos, adelante. Así también será robo, y eso le hará el trabajo más fácil al Marshal. Barrett Boss no era un hombre complicado. Era el tipo de hombre dominado por sus propios impulsos, disfrazados de viejos rencores. Y como muchos hombres así, en el fondo era un cobarde cuando se encontraba frente a alguien que no le tenía miedo. Desde su caballo miró a Wade. Luego miró a los hombres apache. Luego a sus propios 4 jinetes. Y empezó a hacer cuentas. Finalmente escupió al suelo y dijo a sus hombres que dejaran los caballos. Después giró su caballo y salió del cañón sin mirar atrás. Probablemente fue la decisión más inteligente que había tomado en muchos años. Los hombres apache no agradecieron a Wade. Lo observaron con una mirada dura, midiendo quién era realmente. El mayor de ellos dijo algo en su idioma, y 2 de los más jóvenes, los Kiona, caminaron río abajo hacia el lugar donde las mujeres se habían escondido. Wade esperó. Un rato después, Aponi apareció entre los arbustos que crecían junto al arroyo. A su lado venía Iskara. Era una mujer pequeña, de cabello blanco, con un rostro tranquilo que parecía contener una fuerza difícil de explicar. Wade sintió esa presencia antes incluso de comprenderla del todo. La anciana lo observó largo tiempo. Luego habló con Aponi sin apartar los ojos de Wade. Aponi escuchó y después dijo en voz baja: mi abuela dice
Un hombre que cabalga hacia los problemas de otro. Ha decidido que también son suyos. Hizo una pausa. ¿Quieres saber si entiendes lo que eso significa? Y lo que puede costarte. Wade miró a Iskara. Lo entiendo lo suficiente, respondió. La anciana sostuvo su mirada un instante más. Luego dijo unas pocas palabras en su lengua y se volvió para comenzar a revisar los daños del campamento. Aponi miró a Wade y añadió. Dice que está bien. En las semanas que siguieron, el asunto con Silas Crow empeoró antes de mejorar, como suele ocurrir con este tipo de cosas. La historia empezó a viajar por el territorio de la manera en que siempre viajaban las historias en la frontera, rápido,